Hola a todos, soy Ana, directora de Mopane. Saludos desde Mahún. Creo que algunos ya me conoceréis y otros, bueno, pues tal vez sea la primera vez que me veis. Estoy aquí grabando un pequeño tutorial porque quiero contaros, tras demandas y consultas de clientes, cómo se puede vender mejor un safari en Botswana o cuál es la mejor forma de elegir un safari en Botswana. Bien, vamos a hacer la presentación de los diferentes estilos de Safari y cuál es el que mejor se adapta a lo que vuestros clientes están buscando. Sin más preámbulos, pasamos ya a la presentación y al tutorial. Espero que os guste y os ayude. Pues bien, vamos a comenzar brevemente resumiendo los tres tipos de Safari que se pueden vivir en Botswana. Los denominamos Fly-in Safari, Safari en campamento móvil o Safari Self-Drive. Vamos a analizar punto a punto cada uno de ellos. El Fly-in Safari en Botswana consiste en que el cliente se aloja en lodge o tent camps permanentes en diferentes zonas de Botswana. Entre un lodge y el siguiente, según la ruta que haya elegido, los traslados serán en avioneta. Durante la estancia en cada uno de los lodges, el cliente va a realizar salidas de safari por la mañana y por la tarde. En total va a realizar unas 8 horas de safari diariamente y cada una de estas salidas está conducida por guías perfectamente cualificados que trabajan para los lodges y que desafortunadamente en este país son solo de habla inglesa, nadie habla español. ¿Cuándo puede empezar tu cliente un safari de este estilo? Cuando quiera, cualquier día del año. Solamente vamos a depender de disponibilidad según la configuración del safari y los alojamientos elegidos, de lo cual vamos a empezar a hablar a continuación. Es decir, estamos hablando de un programa absolutamente personalizable, de los cuales, bueno, pues sabéis que tenemos diferentes modelos ya montados para poder tener una base de información para darle al cliente. Ahora vamos a ver, ¿a qué tipo de perfil de cliente debéis de dirigir esta experiencia? Bueno, pues evidentemente debe de hablar inglés. En un nivel medio, en un nivel alto, pero debe de hablar inglés, porque su guía será de habla inglesa y no solamente va a ser el guía, sino que durante el tiempo que esté realizando el safari, los días que pase en cada uno de los diferentes lodges, todo el resto de viajeros van a proceder de diferentes países y cuando esté sentado con ellos compartiendo coche de safari o estén sentados en el bar o en la piscina o en el restaurante, el idioma común de convivencia va a ser el inglés. Es un cliente que, bueno, pues sí, bueno, venir a Botswana creo que siempre requiere un puntito de ser un poco aventurero, ¿no? Pero no demasiado. Busca seguridad, sin incertidumbres, quiere saber de antemano cuando contrata el viaje cómo va a ser cada día, en fin, que todo esté un poco atado. Busca confort, mínimos asegurados en los alojamientos como agua corriente, baño, camas. Obviamente los hay de diferentes categorías y diferentes niveles de lujo, pero este mínimo de confort lo va a encontrar en todos. No quiere realizar largos recorridos de traslado entre un sitio y otro en 4x4, que si bien tienen un toque muy fascinante, también es cierto que no dejan de ser cansados. Y bueno, pues su nivel económico para poder ofrecer este tipo de safari ha de ser medio alto a muy alto. Vamos a hablar de esto a continuación. Bien, aquí veis que lo que comentábamos antes, este tipo de safari, el Fly-in Safari, es totalmente personalizable y tenemos que combinar, bueno, pues los diferentes aspectos para terminar de configurar el programa de safari idóneo para el cliente. El presupuesto, por supuesto, elemental, cuántos días de safari quiere hacer el cliente, cuántas áreas de safari quiere cubrir, cuántas quiere explorar y bueno, pues también un poco el perfil, no de cliente, sino más bien del grupo, es decir, si es una pareja, si es una familia con niños, si es un grupo de amigos. Bueno, esto también nos puede ayudar a orientar, saber cuanto más sepamos de ellos, más nos va a ayudar a poder orientar la mejor experiencia. Bien, aunque el número de días de safari que el cliente quiere, cuántas áreas de safari quiere incluir, qué tipo de alojamientos, qué categoría, dónde los quiere, todo esto va a estar condicionado por qué presupuesto tiene el cliente. Entonces, esto siempre es algo
poquito peliagudo, peligroso, no es exacto decir esto, pero siempre cuando le preguntamos al cliente cuánto, ay, le cuesta, no sé. Yo pienso que a veces los clientes cuando le decimos cuánto te quieres gastar o qué presupuesto tienes previsto para este viaje, tienen miedo a poner un punto de partida. Yo pienso que a lo mejor porque si nos dan ese punto de partida, imaginan que puede haber cosas que cuesten menos y que no se las vamos a llegar a ofrecer y que también le podrían llegar a encajar en función de la experiencia y calidad que busca. Entonces, normalmente cuando nosotros le decimos al cliente cuánto te quieres gastar o qué presupuesto tiene, casi siempre nos responde con otra pregunta. No, pero tú dime cuánto cuesta. Bien, pues esto hay que explicarle al cliente. El cuánto cuesta es, en el caso de un safari en Botswana, como os pasará con otros muchos destinos a la hora de preparar viajes personalizados y privados, es que la gama es amplia. Debemos darle un punto de partida para que él lo entienda y realmente un punto de partida para este tipo de safaris, dependiendo de muchos factores, vamos a estar en unos 3.500, 3.700 euros por persona. Cuando hablo de factores son los que vamos a ver a continuación. Este sería lo más económico que podemos pensar en un safari de este estilo, Flying Safari en Botswana, que tenga el mínimo de calidad y de experiencia lógica. Pero claro, podemos llegar a organizar safaris con cantidades superiores a 20.000 euros por persona. Entonces, diciéndole al cliente que la gama es tan amplia y sabiendo cuál es el punto de partida, es decir, que no nos diga que se quiere venir a Botswana una semana por 2.000 euros, vuelos incluidos, porque entonces apaga y vámonos, vamos a pasar a otro destino o vamos a pasar a ofrecerle otra opción. Entonces, teniendo claro el punto de partida, esperemos que aquí el cliente pierda el miedo a decirnos en qué rango se mueve, porque es muy importante que entienda que cuanto más exacta sea la información que nos está dando, más fácil nos va a ser realmente acertar con ofrecerle el primera propuesta de safari que ya esté más o menos encajando en lo que está buscando. De otra forma, lo único que estamos haciendo será como tirar piedras o bolas al aire hasta ver si acertamos con alguna. Para explicarle al cliente a la hora de una vez que tenemos más o menos esa idea de presupuesto que el cliente tiene, bueno, pues en el precio, en un safari de este estilo en Botswana, lo primero, la temporada es algo que afecta, influye bastante, o sea, es decir, no son los precios iguales en temporada baja, en temporada media, en temporada alta. Tener en cuenta que entre las 3 temporadas la diferencia puede ser entre la temporada baja y la temporada alta tranquilamente de un 35%, y en el caso de los precios que se manejan en los alojamientos en Botswana un 35% puede ser bastante dinero. Pero no solamente las temporadas se manejan en función a porque la temporada baja sea peor para venir a Botswana. Bueno, pues hay una serie de factores climatológicos evidentemente que influyen para dividir las temporadas, pero sobre todo lo que más pesa realmente es la demanda. Los meses de diciembre a marzo es cierto que es la temporada de lluvias, pero no es un mal momento para nada para realizar un safari, pero quitado diciembre, que coincide parte del mes de diciembre con vacaciones de Navidad y hay gente que se plantea realizar viajes cada vez más, los meses de enero, febrero, incluso marzo son meses en los que la gente viaja bastante menos que otros meses del año. Un poquito más se mueve la gente en los meses de abril, junio y noviembre, que es donde está la temporada media, y realmente la gran demanda está en los meses de julio, octubre, julio, agosto, septiembre sobre todo, ¿vale? Entonces aquí hay una diferencia de precio. Cada temporada tiene pues sus pequeñas ventajas y desventajas y la experiencia de safari va a ser excepcional en cada una de ellas. No me voy a extender más sobre temporadas porque si lo consideráis necesario podemos grabar otro vídeo hablando de cómo es la experiencia independientemente de la cantidad de gente que haya en cada uno de los meses, pero cómo puede ser la diferencia de safari en cada uno de los meses en Botswana. Otro factor importante a la hora de determinar el precio y también qué tipo de experiencia el cliente va a vivir. Bueno, pues digamos que en esencia en Botswana los lodge o tent camps están ubicados en dos tipos diferentes de áreas, lo que son los parques nacionales o reservas nacionales
y lo que son las reservas privadas o concesiones privadas, se las llama de diferentes formas. Los parques nacionales, en realidad, hay muy pocos alojamientos dentro de los parques. Y bueno, pues cualquier cliente que esté alojado en un lodge que está dentro de un parque nacional, su experiencia de safari va a estar sujeta y condicionada a la regulación del parque nacional. Y por supuesto, en los parques nacionales no solamente se mueven los clientes que están alojados en los lodges, sino también los clientes que están haciendo los otros dos estilos de safari, o el safari en campamento móvil o el safari self-drive, de los que hablaremos después. Las regulaciones a las que están sujetos durante la realización de safari, bueno, pues el horario está restringido de salida a puesta de sol, varía ligeramente entre verano e invierno. El horario de invierno comienza el día 1 de abril y es desde las 6:30 de la mañana hasta las 6 de la mañana a 6:30 de la tarde. El horario de verano transcurre desde el día 1 de octubre al 31 de marzo y entonces se extiende 1 hora el tiempo que se puede circular por los parques nacionales desde las 5:30 de la mañana a las 7 de la tarde. El vehículo no se puede salir de los caminos, es decir, en tanto un guía esté rastreando, debe de seguir los caminos. Hay una red de caminos enorme en todos los parques nacionales, pero en ocasiones un león puede estar tumbado detrás de un matorral que está un poco alejado del camino y aun cuando el guía lo haya visto y sepa que está allí, no puede acercar el coche porque sería un off-road y está totalmente prohibido. Y bueno, pues como os digo, en el parque se mueven otros vehículos, no solamente los de los lodge que llevan a los clientes que están allí alojados, con lo cual, bueno, pues no tienes esa sensación de exclusividad a la hora de realizar los safaris. Y bueno, pues la experiencia en reserva privada evidentemente es un poco mejor. Sobre todo en cuanto a que no existen esas regulaciones, lo que permite que los vehículos de safari que pertenecen a lodge que están ubicados en reservas privadas pueden conducir por la noche, es decir, estos clientes pueden disfrutar de la experiencia de safari nocturno. En bastantes casos también pueden vivir la experiencia de lo que se llama walking safari o safari a pie, cosa que también está absolutamente prohibido en los parques nacionales. Normalmente en la gran mayoría de las concesiones o reservas privadas hay 1 o 2 alojamientos. Por supuesto, en la reserva privada solamente se pueden mover los vehículos del lodge que está dentro de esa reserva, con lo cual la exclusividad a la hora de realizar un safari es total. Quiere decirse exclusividad en el sentido de que tú puedes estar moviéndote durante todo el día sin ver más de el otro coche del lodge donde tú estás. O sea, la sensación de contacto y privacidad con la naturaleza es total. Bien. ¿Cuántos días se debe de realizar un safari? Hay que tener en cuenta que los días que el cliente esté en Botswana en ruta de safari, es ruta de safari al 100%, desde que se levantan hasta que se acuestan, porque incluso cuando no estén montados en el coche o no estén haciendo safari a pie o no estén en una lancha navegando por los canales del delta y estén alojados o instalados sentados tranquilamente en el lodge, en el bar, en su tienda, en su baranda privada, etcétera, los animales siguen por allí. Desde el minuto 1 que tú te levantas por la mañana y te montas en el coche, no hay ninguna distancia que cubrir, ya estás haciendo safari. No es raro que un cliente alojado en un lodge se monta en el coche de safari y a los 10 metros hay una manada de leones tumbados. O sea, entonces los días de safari son muy intensos, son al 100%, es safari puro, no se hace otra cosa, no hay pérdidas de tiempo entre un sitio y otro, porque cada traslado en avioneta, bueno, pues depende de la zona que se vaya a cubrir. Evidentemente no es lo mismo ir desde el Kalahari a Moremi que, por ejemplo, ir de un lodge en Moremi a un lodge en una zona más remota del delta, que a lo mejor son 20 minutos, y desde el Kalahari a Moremi pues son 50, 55 minutos, pero aún y así esas son las distancias más largas, y desde el lodge hasta donde embarcas en la avioneta es un strip que está en medio de espacio de vida salvaje. Quiere decir que el trayecto que tengas que recorrer para llegar hasta el strip o desde el strip al alojamiento ya vas a estar haciendo safari también. O sea,
es una experiencia de safari muy intensa, con lo cual también aquí hay que tener cuidado con el perfil del cliente, porque bien es cierto que, bueno, pues yo he tenido la oportunidad y he sido afortunada de conocer muchos forofos de safari que podrían estar 2 meses sin dejar de estar haciendo safari, pero también os podéis llegar a encontrar en muchas ocasiones la típica situación de una pareja, una familia, uno un apasionado del safari, el otro, pues bueno, hay que hacerlo porque a mi pareja le gusta. Entonces, cada año realizamos una experiencia que inspire más al otro. Entonces, hay que balancear porque si alguno de los miembros del grupo no es un apasionado del safari y está allí por deferencia al que sí lo es, puede terminar un poco saturado. Entonces, hay que elegir también cuántos días en función del perfil del cliente. Yo diría que más de 12 días de safari en Botswana, salvo para los muy apasionados y que desde luego tengan mucho dinero para poder permitírselo, en un solo viaje es una locura. 6 días, entre 6 y 8 días está bien. A esto también tenéis que tener en cuenta que normalmente en un safari en Botswana hay experiencias que se le unen, que pueden hacer el viaje un poco más largo. Una de ellas, por supuesto, es la visita a las Cataratas Victoria, donde pueden estar un mínimo de una noche para ver las cataratas y ya, o pueden estar 2 o 3 días porque hay muchas actividades que se pueden hacer en la zona. Y también hay mucha gente que combina el safari en Botswana con unos días previos o posteriores en Cape Town para conocer algo de Sudáfrica. Bueno, luego están las típicas conexiones a playa que desde aquí son bastante complicadas. De esto hablaremos en otro momento. Bien, ¿qué áreas hay en Botswana? Bueno, pues parques nacionales, áreas, vamos a hablar de áreas porque incluso dentro de estas zonas que menciono aquí hay algunas que son parques nacionales, otras que son reservas nacionales y otras que son reservas privadas. Makgadikgadi, Kalahari, Delta del Okavango, Moremi. Veis que ahí pongo una barra porque en realidad ambas cosas son parte del mismo hábitat. La zona del Inyanti, la zona de Sabuti, la parte norte del Parque Nacional Chobe, el Selinda, Seronga, Tulibloc, en fin, hay muchas áreas de safari, cada una con un hábitat un poco diferente y que puede ofrecer experiencias diferentes. Puede haber momentos en los que la temporada influye en recomendar unas áreas sobre otras. Por ejemplo, Makgadikgadi es un área que durante las temporadas de nuestro invierno, el verano en España, el agua es escaso, la zona de los salares suele estar seca y si bien es una visita para una experiencia espectacular paisajística, para ver los salares con esos paisajes lunares, etcétera, pero el cliente tiene que tener claro que es una época del año, por ejemplo los meses de julio, agosto, septiembre, que ver fauna allí es pues poco menos que te toque la lotería. Muy complicado. Hay otras áreas de Makgadikgadi donde sí es posible ver fauna incluso durante la temporada seca. Entonces, bueno, pues esto hay que entender un poco cuál es la experiencia que el cliente busca y en qué temporada está viajando. Normalmente nosotros cuando se trata de una combinación, que siempre o casi siempre se va a tratar de una combinación de diferentes zonas para terminar componiendo un safari que tenga lógica y que sea una experiencia buena para el cliente, procuramos elegir alojamientos de la misma cadena, porque si son un total, vamos a poner, de 7 días, 6 noches de safari, esas 6 noches de safari, el alojamiento en la misma cadena siempre aplican, bueno, pues precios un poco mejores por componer todas las noches en sus lodges. Tener en cuenta que cuantas más zonas metemos, también más se encarece el viaje porque más avionetas hay que meter entre una zona y otra. Entonces, por ejemplo, un safari de 7 días, 6 noches que esté compuesto 2 zonas, por ejemplo, Sabuti y Delta, por ejemplo, será más barato que un safari de 7 días, 6 noches que tenga 3 zonas, por ejemplo, Makgadikgadi, Sabuti y Delta. Porque ahí ya estamos teniendo la necesidad de meter como mínimo una avioneta más. Bien, pues
Una vez dicho esto, evidentemente también hay diferentes categorías de alojamientos en las diferentes zonas, tanto en reservas privadas como en parques nacionales, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que en Botswana, en líneas generales, el punto de partida no es bajo. Es tirando a medio alto y llegando al alto, y el alto, cuando en Botswana se habla de lujo, es mucho lujo. Bien, pues una vez que hemos visto en qué consiste todo lo que es una experiencia de safari con alojamiento en lodge, traslados entre zonas en avioneta, así que venimos a llamar, para resumirlo, Flying Safari, vamos a ver ahora qué es un safari en campamento móvil en Botswana. Bien, ¿qué es un campamento móvil? Supongo que habrá muchos que ya lo sabréis, pero también a lo mejor otros no lo tenéis tan claro. Entonces, un campamento móvil es eso, es un campamento que se transporta, se monta, se desmonta una vez que se han terminado los días de safari, se lleva a la siguiente área de safari, se vuelve a montar, se vuelve a desmontar, se vuelve a transportar. Obviamente esto es logísticamente bastante complejo, además teniendo en cuenta que por regulación de parques nacionales en Botswana, para que se considere y se pueda realizar un campamento móvil, el máximo de tiempo que se puede tener el campamento en el mismo lugar es de 6 noches. Si no, no es un campamento móvil y no está permitido mantener el campamento en los parques nacionales más de esas 6 noches. En los parques nacionales el campamento se monta en puntos autorizados en los parques nacionales. Bien es cierto que es un punto en medio de la naturaleza que no tiene ningún tipo de servicio, cero, o sea, es decir, es un trozo de parque nacional, pero que solamente en ese punto que está marcado se puede montar el campamento, no puedes ponerlo donde tú quieras. Y por supuesto, como está en medio de la nada, el campamento tiene que ser absolutamente autosuficiente para suministrar a los clientes en todo durante el periodo que el safari dura, desplazando el campamento de un lugar a otro. Bien, en Botswana se organizan, digamos, lo he dividido en dos tipos, porque hay otro tipo que es el semiasistido, que estaría un poco entre medias, pero bueno, en realidad para mí son dos tipos de safari. El que aquí se llama participacional, es decir, el viajero va a hacer sus horas de safari, pero va a ser parte del staff. Va a ayudar a montar, a desmontar las tiendas, colocar, doblar sillas, etcétera, etcétera. Y también durante los días que el campamento esté establecido en uno de los puntos, va a involucrarse en las tareas del campamento. Es decir, va a ayudar si es necesario a cocinar, a fregar, a la limpieza de tiendas, a quitar la mesa, a poner la mesa. Con lo cual el equipo de trabajo que sale para asistir a este tipo de viajeros que eligen esta opción de safari es muy pequeño. Obviamente los precios son más bajos y también normalmente suele ir asociado a estructuras de campamento muy básicas. De esto hablaremos a continuación. Y bueno, pues el campamento móvil asistido es el campamento en el que el cliente simplemente va a hacer safari. El número de personal que se desplaza para este tipo de campamento móvil obviamente es muchísimo mayor, porque ellos realizan absolutamente todo. Cargan el campamento en el camión, lo descargan cuando llegan, montan absolutamente todo. Cuando hay que mover el campamento, lo desmontan, lo doblan, lo vuelven a cargar, cocinan, friegan, ponen mesa, quitan mesa, limpian tiendas. Es decir, el cliente se limita a levantarse por la mañana, irse de safari, volver al campamento, tomarse una cerveza, comer y volver a salir de safari. Nada más, disfrutar de la experiencia de safari. A su vez, como os decía, el estilo de campamento también diferencia la calidad de la experiencia. Bueno, pues hay algunos campamentos que se organizan con tiendas muy pequeñas, pues tipo iglú, como de 2,5 por 2,5, y hay otros que montamos los campamentos con grandes tiendas Meru porque son como, se llaman Meru, es el estilo, son tiendas que no son iglú, quiero decir que la superficie, el alto de la tienda es regular, y tú puedes estar andando en la tienda perfectamente sin tener que agacharte, son bastante altas.
la forma en qué tipo de mobiliario se instala dentro de las tiendas para ofrecer confort a los clientes, pues también marca las categorías. Hay algunos, sobre todo cuando llevan ese tipo de tiendas pequeñas, que simplemente se pone una colchoneta en el suelo, a bueno, pues los campamentos más sofisticados en los que se transportan camas, se transportan colchones, se transporta ropa de cama, etcétera, etcétera. Otra experiencia que marca también la diferencia en la categoría es el tema baños. Los campamentos más básicos normalmente se monta un solo baño en el que un retrete y una ducha se comparte para todos los viajeros, a los más sofisticados en los que cada tienda tiene su propio baño privado. Igualmente en las zonas comunes, el tipo de confort en el comedor, pues hay veces que los campamentos, cuando son muy simples, simplemente el comedor es una mesa con sillas alrededor que bueno, ponen debajo de la sombra de un árbol para intentar que la gente tenga un poco de sombra, y otros en los que bueno, pues las zonas comunes son más sofisticadas, con gazebos o cobertores para proteger a los clientes, incluso con paredes móviles que cuando hace frío se bajan, cuando hace calor se levantan, te permiten poner sombras adicionales y bueno, pues todo el entorno de la mesa, no solamente la protección, el confort y la comodidad, sino bueno, pues la presentación, asegurarte que vas a tener platos de cerámica todos los días, copas de cristal, vasos de cristal. Bueno, pues todas estas pequeñas marcan la diferencia en las categorías entre un campamento muy básico a un campamento de lujo. Y bueno, pues Mopane operamos el campamento solamente en el nivel de lujo. Resumiendo todo lo que hemos visto anteriormente, pues el campamento es siempre totalmente asistido por nuestro personal. Solamente utilizamos el estilo de tiendas Meru, que más o menos tienen una superficie de dormitorio de unos 18 metros cuadrados. Utilizamos más pequeñas de 9 metros cuadrados para los individuales, las personas que van en single. Cada tienda, da igual que sea doble o que sea single, tiene su propio baño privado. Ponemos iluminación con baterías cargadas, con paneles solares, etcétera, etcétera. Una gran zona común con un gazebo confortable para el comedor y bueno, pues todas las tiendas siempre van equipadas con todo el mobiliario necesario para descansar y dormir cómodo. Pero hay veces que la gente me dice, bueno, pero es un campamento de lujo. Y yo digo, sí, es un campamento de lujo por las diferencias que os he explicado entre un campamento básico y un campamento de lujo. Pero sigue siendo un campamento. Es importante que esto, cuando el cliente elige esta opción de safari, lo tenga claro. ¿En qué hay que remarcar que es un campamento? Hay que remarcarlo esencialmente en que llevamos todo con nosotros, somos autosuficientes, no tenemos electricidad, no tenemos agua corriente. Entonces sí es cierto que cada cliente en su tienda tiene su baño privado, pero el retrete es un retrete de campo, cómodo, pero no hay una cisterna, evidentemente, y la ducha es una ducha de campo, también cómoda. Maravilloso darse una ducha mirando al aire libre, pero no hay un grifo. Esa ducha es un pequeño depósito que se rellena día a día, que cae el agua por la presión del peso del agua y que evidentemente no tiene la presión de una ducha que está conectada a un sistema de agua corriente. Suministro de electricidad la tenemos porque llevamos paneles solares, transportamos baterías y suministramos electricidad pues para la conservación de alimentos, para la iluminación, pero obviamente estamos muchísimo más limitados que los lodges, que tienen un sistema grande de paneles solares, de generadores, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Y bueno, pues el suministro de agua igualmente estamos limitados. Por supuesto llevamos agua mineral para beber, vamos a separar el agua de beber del agua necesario para todo lo demás, y para todo lo demás, es decir, duchas, fregar, lavar, etcétera, etcétera, en el camión se transporta un gran contenedor de 1000 litros de agua, que bueno, normalmente durante 8 días de safari es necesario reponer al menos una vez, pero estamos limitados al agua que llevamos allí. Bien, nuestro safari en campamento móvil, además, no es solo el campamento, precisamente porque desde el principio nosotros entendimos que el viajero español quería una experiencia un poco más cómoda que otras opciones de safaris más
con más gente, opciones más básicas, viajando en camión, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde el principio entendimos que queríamos ofrecer un producto diferente y hemos diseñado nuestra ruta para que la experiencia combine esa inmersión absoluta en la naturaleza en los días que estamos en nuestro campamento, al que tratamos de poner todo este confort que os acabo de describir, pero la ruta completa a su vez combina esas 6 noches de campamento, 3 en Moremi y 3 en Sabuti, es decir, desplazamos el campamento desde Maún a Moremi, desde Moremi a Sabuti y desde Sabuti nuevamente de vuelta a Maún. Alternamos esas 6 noches con 5 noches en total en alojamiento en lodge, con lo cual esto también produce un relax al cliente de que no son 12 días de campamento. Bien, el hecho de tener esas noches intermedias en lodge y que, bueno, pues llega un punto en el que llegas a un sitio en el que sí vuelves a tener agua, abres tu grifo, tiene más presión que la ducha de campo que has estado utilizando, relaja y compensa la experiencia, que termina siendo muy espectacular para los amantes de la naturaleza. Es cierto que cuando hablábamos del Flying Safari, hablábamos del confort, los traslados en avioneta. Esta ruta no se realiza con avionetas, hacemos toda la ruta desde el principio a fin por tierra en vehículos de safari abiertos, 4x4, con lo cual es una total inmersión en la naturaleza. Realmente se hacen muchas más horas de safari y combinando safaris y traslados dentro de espacios de vida salvaje de lo que se hace cuando un cliente elige la opción de alojamiento en lodge. Pero también es cierto que, bueno, pues esto también es más cansado. El cliente tiene que tenerlo claro. Y bueno, pues una diferencia también muy importante es que son grupos con días concretos de salida. Hay un calendario, los que no lo tenéis todavía lo podéis descargar de nuestra web o os lo puedo enviar cuando me lo pidáis. Y todos los viajeros van a ser de habla española, con lo cual no solo que va un guía escolta para ir traduciendo cualquier cosa que el guía especialista en vida salvaje diga en inglés y que tú no entiendas o que tu cliente no entienda porque no habla bien inglés, no solamente que tenemos ese servicio, sino que toda la convivencia, dado que todos los viajeros son de habla española, es en español. Bien, entonces, explicado todo esto, ¿para qué perfil de clientes el Safari en campamento móvil? Bueno, pues puede ser que hable inglés, pero va a valorar la experiencia de toda esa convivencia durante muchas horas de este viaje con otros compañeros de viaje que también hablan español. Es un cliente que tiene que ser un poco más aventurero, que ama la naturaleza, que valora lo que va a ser esa inmersión total durante estos días en la naturaleza salvaje africana, que va a aceptar la complejidad y entender esta complejidad logística que supone este safari. Y bueno, pues algún inconveniente puede surgir. Bueno, pues a lo mejor alguno, porque se pinche la rueda del camión y los chicos, ese camión llegue un poco más tarde de lo previsto, a pesar de que siempre van un día por delante de los clientes, pero pequeños problemas o en algún caso no tan pequeños, estamos en un entorno muy salvaje, pueden surgir y encontrarse que alguna incomodidad como consecuencia de estos inconvenientes que aparecen va a tener que vivir o puede ser que tenga que vivir alguna de estas pequeñas incomodidades. A pesar de que es aventurero y acepta bueno, pues posibles inconvenientes, es un cliente que sigue buscando confort, porque si no a lo mejor se iba a buscar un safari también en campamento móvil, pero que no le importe dormir en el suelo en tiendas pequeñas y que tenga que compartir un retrete con otros 6, 8 o 20 pasajeros, dependiendo de los que hay en el grupo. Entonces, bueno, pues aventurero, pero con un poquito de comodidad. Y bueno, pues el nivel económico es un nivel económico medio alto, porque a pesar de todo es una experiencia, el viaje completo, compuesto con todo lo que está incluido, va a suponer que el cliente tiene que estar dispuesto a tener un punto de partida para este viaje, incluidos sus billetes de avión, de unos 4.500 euros. Bien, de todo lo que os acabo de contar, aquí queda comparado Flying Safari contra campamento móvil. Bien,
En el Flying Safari ya hemos visto el alojamiento es en lodge ubicados en parques nacionales, las tiendas disponen de agua corriente y electricidad, son establecimientos permanentes. Como son permanentes, pues evidentemente el mobiliario es más amplio que el que puede haber en un campamento móvil. También depende un poco del nivel de lujo que hayamos elegido para alojarnos, que como ya hemos visto y os he comentado, en el caso de Botswana puede ser muy alto. Y bueno, pues también tener en cuenta que en un lodge no solamente está la zona donde dormimos, sino que bueno, pues también hay otras instalaciones que hacen entre horas de safaris las vidas de la gente un poquito más cómoda. También depende de la categoría del lodge que vamos a encontrar. Pues puede haber piscinas, por supuesto todos tienen un restaurante, miradores, bibliotecas, tiendas de recuerdos, etcétera. En el campamento móvil, bueno, pues el alojamiento, como ya hemos visto, se combinan 6 noches en el campamento móvil en nuestra ruta de safari con 5 noches de alojamiento en lodge, y las noches que se está en el campamento, bueno, pues las tiendas se montan, se desmontan y obviamente todo es mucho más básico que los que eligen alojarse en lodge. Los traslados en el Flying Safari, todos en avioneta. En el campamento móvil, todo por tierra, de inicio a fin. Los guías en el Flying Safari, como ya hemos dicho, todos solo, única y exclusivamente de habla inglesa. Aquí voy a hacer un inciso. Para determinados grupos de determinado nivel económico o incluso número de personas, depende del número de personas, existe la posibilidad de poner un guía escolta de habla española que acompañe a esos clientes que quieran hacer el safari con alojamiento en lodge y que no se van a encontrar totalmente cómodos con vivir durante 8 días o 7 días o 5 o 12, los que hayan elegido, con toda la comunicación en inglés. Entonces se puede incluir un guía escolta de habla española. El servicio para 2 personas solo es caro, bastante caro. Para grupos a lo mejor de amigos, familiares, de a partir de 6 personas, bueno, pues puede suponer un suplemento más que razonable. Sí, es un condicionante el problema del habla inglesa para este tipo de safaris con alojamiento en lodge. En el campamento móvil, como ya os he comentado, siendo grupos de salidas garantizadas, la convivencia va a ser en español, todos los viajeros van a ser de habla española y además vamos a tener un guía escolta de habla española. Y bueno, pues safaris, en cualquiera de los casos se van a hacer muchas horas de safaris, elija la opción que se elija. En el caso del Flying Safari, en la organización del viaje, dependiendo del presupuesto del cliente, algunos de los alojamientos pueden estar en reservas privadas que les va a permitir disfrutar de safaris off-road o de safaris nocturnos, cosa que nunca va a suceder durante un safari en campamento móvil, ya que los campamentos se montan en los parques nacionales y estaremos sujetos a esas regulaciones. Y bueno, pues después de haber visto, espero y creo que con bastante detalle, todo lo que puede ser la experiencia en el concepto de Flying Safari y la experiencia en Safari Campamento Móvil, la tercera opción de Safari que se puede vivir en Botswana es un self-drive. Bueno, esto hay que cogerlo con bastantes pinzas y mi primera pregunta que yo hago cuando alguien me dice que quiere hacer un self-drive en Botswana es: ¿quieres un safari o quieres un viaje? Hay que aclararle al cliente que se plantee esta opción, que la conducción en los parques es complicada, o sea, es decir, hay que saber conducir un 4x4. El hecho de que tú vas solo conduciendo, lidiando con una conducción compleja, con muy poca señalización, etcétera, etcétera, la diferencia entre ir con un guía o ir tú solo conduciendo va a convertir la experiencia entre que realmente estés haciendo un safari cuando vas con un guía o que lo que estás haciendo self-drive es vivir una experiencia de aventura más que de safari. Esta experiencia self-drive, por tanto, es para aquellos clientes que buscan más vivir la aventura, asumiendo riesgo, un poco de riesgo, que realmente más que hacer un safari. Y bueno, pues se puede enfocar para determinados clientes que sí que puede ser una opción muy buena para hacer una combinación de viaje cultural, una experiencia cultural,
y combinar con algo de safari. Es decir, se pueden diseñar determinadas rutas que te permitan pasar unos días en algunas áreas de Botswana donde vas a poder entrar en contacto con la cultura del país, con algunas de las etnias, etcétera, y bastantes de estas áreas son bastante digamos fáciles de acceder, incluso aunque vayas conduciendo tú por tu cuenta, y combinar un poco de este aspecto más cultural en Botswana con unos días de safari, aunque lo vayas haciendo también tú con tu coche de alquiler en plan self-drive, bien, pues puede ser un enfoque bastante más correcto que plantearse un puro safari self-drive en Botswana. Al menos para el mercado español, el español, no digo que no haya clientes que no estén preparados para ello, pero en mi experiencia, pocos. Lo primero que tienen que tener en cuenta, si hablamos de la parte safari, vamos a olvidarnos de esa parte, digamos, un poco más cultural, que se puede acceder a determinadas zonas, por ejemplo, para estar con bosquimanos, conocer el lago Angami, ver determinadas áreas de Makgadikgadi, bien que todo esto es como mucho más asequible para cualquier persona conduciendo. Hablando ya de lo que es puro safari en los parques nacionales, lo primero que tiene que tener el cliente es que durante esos días debe ser absolutamente autosuficiente y hay que tener mucho cuidado a la hora de diseñar la ruta, porque mientras estén dentro de los parques nacionales no se pueden suministrar de nada y en realidad cualquier problema, no digo que otro coche no eche una mano, se pare y eche una mano, pero cualquier tipo de problema van a tener que ser capaces de autosolucionarlo. Bien. Y bueno, lo primero también tener en cuenta que hay muchas áreas en las que no hay ningún tipo de cobertura y la única forma de comunicación son teléfonos satélites. Para hacer safari, cuando tú vas autoconduciendo, igualmente no puedes llegar y parar el coche donde quieras, solamente lo puedes hacer en los campings, zonas de camping público, en los que es absolutamente imprescindible reservar previamente. Tener en cuenta que aunque es un camping público y es una zona en la que sí puedes estar una vez que has reservado tu sitio de acampada, siguen estando en medio de los parques nacionales y que no hay ningún tipo de valla, es decir, que tú puedes estar comiendo tu chuletón que te echaste a la parrilla, a la barbacoa y aparecer un elefante y pasearse por medio del campamento. Nadie va a hacer nada por evitarlo y esto sucede, no es que pueda suceder, es que sucede. Con lo cual la gente tiene que tener claro dónde, por eso digo que tiene mucho componente de aventura. El único servicio que sí que van a encontrar en los camping públicos es que hay un edificio de baño y duchas, por lo menos, bueno, pues pueden ducharse, hay una zona para lavar, es decir, hay agua corriente. Y bueno, pues algunos de los camping públicos cuentan con alguna pequeña tienda de suministros en los que en un momento determinado es posible comprar cosas pequeñas, pues como que me he olvidado o me ha acabado el papel higiénico o a lo mejor una lata de sardinas pero muy pocas cosas las que hay básicas. Desde luego no es para hacer una compra ni muchísimo menos, es para reponer de algo pequeño que se te olvidó o que calculaste mal y se te acabó. Y también te puedes encontrar en no pocas ocasiones que llegues a la tienda y esa pequeña tienda que tiene que ser abastecida desde Maún, desde Kazane, llevan una semana sin mandar el camión y no queda de nada. O sea, con lo cual no se puede pensar en estas tiendas como opción de suministro. A lo mejor como os digo, de reponer o cubrir algún hueco. Entonces, bueno, espero con esta visión que os he dado de los 3 estilos de safari, cuando tengáis a un cliente delante, estáis hablando de cantidad de dinero, qué tipo de experiencia, podáis entender mejor qué es lo que el cliente busca y qué es lo que vosotros le podéis ofrecer. Por supuestísimo, nosotros estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de duda que os surja. Directamente poneros en contacto con nosotros por email, por teléfono, el email general lo tenéis aquí y a partir de ese primer contacto, los que no tengáis otros teléfonos o emails de contactos, ya os los vamos haciendo llegar, que tenemos muchas formas de comunicarnos con todos los agentes de viajes. Bueno, espero que os haya gustado y que sea de utilidad. Seguiremos con más vídeos formativos.